epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Y en inglés, epistle, no epistle. No se pronuncia la T en inglés. Cuando encuentren el primer capítulo, digan amén. Voy a leer los versículos que leyó nuestro pastor Joshua el domingo pasado como resumen de la introducción a esta carta magna que llamamos la ventana a la iglesia, la ventana a la Sagrada Escritura. El libro de Romanos une al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y da la más clara explicación de lo que Dios ha hecho por sus profetas, las promesas de un Mesías, y de lo que Dios ha hecho por medio de la fe en Cristo Jesús, su Hijo amado y Señor nuestro. A su nombre gloria. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí comienza el pasaje que le toca a su siervo esta mañana, el versículo 4. Una vez más, que fue declarado Hijo de Dios. ¿Con qué? Con poder. Dunamis, la palabra en griego que se traduce en español como dinamita. Dinamita, explosivo. Según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. A todas las naciones es la frase panta ta ethnes, de donde viene la palabra étnicos, a todos los étnicos, o sea, a los no judíos. El llamado del apóstol Pablo era de ser apóstol o mandado. Apóstol significa enviado. Su gracia de él era de llevar las buenas nuevas de Dios a la gente que no era judía, como nosotros esta mañana. Algunos somos, quizá nos dicen judíos por razones financieras, pero nadie aquí es, o puede ser que algunos tengan parte de la genética o de ADN de los judíos por sangre judía. Pero esto es evangelio para los gentiles, que somos nosotros. Si no fuera por el apóstol Pablo, no hubiera iglesia en la esquina de Torrens y Figueroa. No hubiera un coro que cantó tan bonito de la gloria de Cristo. No hubiera alabanza. Estuviéramos aquí en Los Ángeles perdidos como un béisbol en el pasto alto. Pero por la gracia de Dios y por la predicación de este león de Dios llamado Pablo, estamos aquí los gentiles alabando el nombre de Cristo Jesús y el nombre de Jehová Dios por el Santo Espíritu que nos ha dado la salvación y la sanidad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, el agente visible del Dios invisible.
¿verdad? Muy bien. Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. ¿Y por qué recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados del Dios, llamados a ser santos, ¿verdad? Llamados a ser ¿qué? Santos. Y paz, gracia a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente es la palabra proton en griego. Primeramente es palabra de primacía, no numérica, sino de énfasis, ¿verdad? Porque dice primeramente, pero no dice y segundo y tercero y cuarto. Así es que es palabra que enfatiza la importancia de lo que sigue. Y es que Él da gracias. Él da gracias. Eucaristeo. La palabra de donde viene el sacramento eucaristo. Eucaristeo significa agradecimiento. Estoy agradecido a mi Dios mediante Jesucristo. Pongan atención que dice mediante a Jesucristo. No dice mediante a María. No dice mediante a San Judas. No dice mediante a este ídolo o este otro imagen. No dice mediante al sol, mediante la pirámide. No dice mediante la cultura. Dice mediante la agencia y instrumentalidad de Cristo Jesús, Señor nuestro, agente de Dios, que nos trajo a nosotros el conocimiento del Creador de los cielos y la tierra. Jesús es el agente. Él es el imagen de lo invisible. Sin Cristo no se ve Dios. O sea, Cristo, Jesús, ¿me entienden ustedes? Voy a decir algo un poco interesante. Cristo, Dios Padre, no se puede revelar a la creación porque Él es inefable e invisible y no tiene partes ni forma. Dios no es hombre, no tiene mente como el hombre, no tiene dos brazos y dos pies, no tiene corazón que late, no tiene cerebro como el nuestro. Dios es Dios. Y de allí Dios crió el universo. Pero para comunicarse con la humanidad consciente, para comunicarse a todo ser viviente en este universo con sus trillones de galaxias y sistemas planetarios, para comunicarse el Dios invisible a una creación simbólica. ¿Cuántos entienden simbólico? Letra, número. Entendemos en términos de palabras y símbolos, pero Dios quiere comunicar su amor y su gran salvación a una creación que no es como Él. Así es que para hacerlo tiene que comunicarlo Él por medio de su Hijo eterno, Cristo Jesús, que se hizo hombre para comunicar las verdades profundas y eternas del Dios que nos crió y quiere que nosotros regresemos a Él. Ahí deben de tortear. Ahí deben de hacer tortillas, a mano como las de Guatemala. Negras, blancas, coloradas, pero sabrosas, con chicharrón, escurriendo de grasita del cuicui. Muy bien. Mediante a Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Así es que Él está dando gracias a Dios porque la fe de la iglesita en Roma era divulgada por todo el mundo. Ya sabían que los hermanos de Roma conocían a Cristo antes que Pablo llegó. Ya había una comunidad de fe
combinada de judíos y gentiles, unos que comían jamón, otros que no. Y el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, dice lo siguiente: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Ustedes me entienden? Siempre en mis oraciones. No es cualquier oración, hermanos. No es como cuando el hermano Frank vino y me dice: pastor, tengo un dolor en la nuca, voy a estar orando. El hermano: pastor, me estoy muriendo de cáncer, está en mis oraciones. Qué hipocresía, ¿verdad? Eso es ya la palabra está en mis oraciones, una palabra de hipocresía evangélica, ¿verdad? Nomás lo hacemos por roto. ¿Cómo está, brother? No estoy muy bien. Estoy orando por usted. No está orando, es solo algo que decir para hacerlo sentir bien. Pero el apóstol Pablo dice aquí: Dios es mi testigo. Dios es mi testigo que siempre estoy orando por ustedes en mis oraciones, rogando, dice, que de alguna manera, rogando, todos digan rogando. Pedir y rogar son diferentes cosas, ¿verdad? Uno pide una paleta, pero ruega por sanidad. ¿Ustedes me entienden? Rogando es una palabra distinta. En la original es agonizo. ¿Me está escuchando? Escúcheme, porque yo tuve que escucharlo a usted. Así es que usted escúcheme bien. Agonizo, todos digan agonizo. A ver, ¿cómo suena en español esta palabra griega? Agonizo. Ajá, es la palabra para rogar. Agonizo, estoy agonizando. O sea que me estoy deshaciendo. ¿Cuándo me entienden? Quiero llegar a Roma, dice él, a visitarlos. De alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seas confirmados. Esto es. Muy bien, y luego se atrasa un poquito porque ve que su aclaración de que quiere ir ahí para que crezcan en Cristo, se sonará a los romanos como que ya no están crecidos y maduros en Cristo. Entonces no suena muy bien eso, ¿verdad? Y el pastor, siendo un hombre de táctica, de diplomacia psicológica, ve lo que está haciendo, hablándole a una iglesia que él no fundó, tratando de mandarlos en vez de ser autoritativo, atrasa el pensamiento y dice: es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Cuántos ven ahí ese cambio táctico del apóstol Pablo? ¿Me están escuchando? ¿De veras? Muy bien, esta es doctrina, ¿verdad? No es bulla, bulla, bulla. ¿Ok? Hay tiempo para alabar a Dios y brincar y saltar, y hay tiempo para escuchar y crecer en la palabra del Señor. Ahora los veo bien receptivos, ¿verdad? Los veo pensando, ¿verdad? De estas cosas profundas que dice el apóstol Pablo. No yo. Yo solo soy el que abre la lata. Pero el apóstol Pablo es el contenido. Pero no quiero, hermanos, y también dice hermanas, porque allí hermanos y hermanas es esta palabra genérica, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Y quién es el que estorba? Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que están en Roma, porque no me avergüenzo. Aquí está este verso clave, ¿verdad? Este verso precioso, ¿verdad? No me avergüenzo, ustedes me entienden, del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo. Este fue el versículo que cambió a ese gran fraile agustiniano, a ese monje de la Iglesia Católica, que por medio de látigos, por medio de ayunos, por medio de mandas a rodillas, por medio de cosas privacías personales, trataba él de persuadir a Dios por su bondad y por sus buenas obras. Pero nada pudo traerle a Martín Lutero, el gran reformador de la protesta en contra de la iglesia de Roma, nada, ni sus latigazos, ni pencas de nopal, ni ayunos, ni buenas obras pudo traerle a él la satisfacción que él buscaba en Cristo Jesús. Porque uno no sirve a Dios por las obras, sino se acerca a Dios por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, que pagó la última gota de deuda en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No porque tú haces, ni porque no hiciste, sino porque Cristo lo hizo en la cruz para ti. Al fin y al cabo eres salvo por la obra de Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchos seguimos en la iglesia católica tratando de placerle a Dios por tus buenas obras, o tratando de no hacer lo malo pensando que eso te va a llevar al cielo. Dios no le agrada nada de lo que tú haces o de lo que yo hago o no hago. Lo único el que le agrada a Dios es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y en su poderosa resurrección de entre los muertos. Así es que Martín Lutero, cuando vio eso allí en Romanos, acuérdense, amados, que la iglesia católica del siglo XVI no recomendaba que se leyera la palabra de Dios a fondo. La gente ni entendía el latín. ¿Me están escuchando? La gente ni entendía el latín. Pero se puso este monje agustiniano a leer la Biblia en una celda, acostado en el cemento, pagando mandas, pensando que por pagar mandas iba a convencer a Dios de salvarlo. Pero vio aquí que dijo, mas el justo, mas la justa vivirá por su fe. ¿Cuántos entienden eso? Que es Cristo el que salva, y por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, por la fe en este regalo masivo, cósmico, que Dios nos dio en su resurrección y en su muerte. Pero vamos al versículo 4, ¿verdad? Está bien si nos quedamos hasta la 1. Ya tienen hambre, ¿verdad? Cuatro. El Hijo de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Ahora, la palabra Dios acontece 39 veces en el capítulo 1. Comienza el versículo 1 donde dice, como dijo Pastor Joshua la semana pasada, el Evangelio de Dios. No es el Evangelio aquí de Cristo. No es el Evangelio aquí de Pablo. Dice el Evangelio de Dios. La palabra evangelion significando buenas nuevas. O sea, ¿cuáles buenas nuevas? Que Dios se ha revelado en un hombre que es el milagro más estupendo de este universo. Que el Dios invisible se arropó con un cuerpito. Y el Dios invisible vivió como humano 33 años para morir por tus pecados y los míos, precisamente, y Dios lo levantó de los muertos al tercer día. Lo vieron 500 personas, testigos. ¿Qué se necesita en una corte de jurisdicción para probar o desprobar un caso
forénsico, testigos, ¿verdad? Witnesses. All you need is witnesses. And there was 500 witnesses that witnessed the risen Christ, that witnessed Jesus resurrected. Estaba hablando el hermano Jesús de la sangre de sus manos y de sus pies y todos comenzamos a llorar. Pero llore más si no se hubiera levantado de los muertos. Entonces llore. Porque la muerte de Cristo, si no hubo resucitado de entre los muertos Cristo Jesús, fuera la muerte de cualquier mártir. Si no se levantara de los muertos, la cruz no sirve para nada. Para nada. If Jesus didn't raise up from the dead in 3 days, the cross is useless. It's a symbol of a martyr. Somebody that blew themselves for a cause or for a reason. But because he rose from the dead in 3 days and 500 people saw him, walked with him, touched him, ate with him, and saw him disappear, because of the resurrection of Jesus Christ, we today are believers and we today are saved from our sins. O sea, la resurrección le da validez a la cruz. ¿Por eso me entienden? Por eso Pablo no comienza esta carta. Pablo no comienza esta carta hablando de la cruz. Paul doesn't begin this letter writing about the cross. No se encuentra la palabra Calvario ni una vez en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque el Calvario no sirve sin se haber levantado él de la tumba. ¿Me está escuchando, brother? ¿Cuántos están escuchando? Si los católicos y algunos de nosotros todavía en la Catholic Church and many of us still, nomás hablan de la cruz y nos hincamos. Hínquese porque resucitó de entre los muertos. Hínquese porque en la cruz pagó la pena, pero en la magnífica resurrección es declarado hijo de Dios. La cruz no lo declaró hijo de Dios. Dijo el pastor Josh la semana pasada. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso me cimbro, me sacudo. Me da energía a mí platicar de un Cristo resucitado, no de un Cristo muerto. Buda está muerto y sus huesos blanqueando en el desierto de Saudi. Confucio está muerto. Lao Tse está muerto. Zaratustra está muerto. Pero hay uno que murió y se levantó de entre la tumba, está vacía, no se encuentran los huesos de Cristo, porque está sentado a la diestra de Dios Padre, orando y plegando por ti y por mí. He's seated at the right hand side of galactic power. Christ, the resurrected Lord. Como dice, amados, mire, ¿y por qué recibimos la gracia y el apostolado? ¿Cuál gracia? La gracia es un talento, ¿verdad? Ay, mira la niña, mira Ruth está bailando, tiene gracia. Mira Lola está dando maromas, tiene gracia, amiga, ay, qué gracioso. Es un talento, pero a la misma vez de ser talento, es un regalo no merecido por nadie. Que aunque fuimos nosotros criminales en la corte judicial de la ley de Dios, el juez, Dios mismo, nos declaró libres por la fe en Cristo Jesús. El criminal no tiene que pagar la pena porque el juez pagó la pena por ti y por mí. Y la gracia de Dios, o sea, que es una bendición no merecida, porque nadie merece la salvación. ¿O tú la mereces? ¿Qué hiciste para merecerla? Nadie conoce el lado oscuro de tu vida. Cada persona aquí tiene un lado oscuro. Aunque finja con la corbata, aunque entra con el taxiro latino, la guayabera, aunque entre aquí todo santucho así, afeitado así, aleluya, oh gloria a Dios, tienes un lado más oscuro y entenebroso de lo que nosotros hemos visto en el público, pero así te ve Dios y así nos perdona y nos declara libres por la fe en Cristo Jesús. El resucitado. Do you get it? That's why he doesn't start with Calvary.
The cross is nothing without the risen Lord. And the resurrection is the cornerstone of Christian faith. Isaac Canales está aquí ahora porque Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Usted me entiende? Si no hubiera resucitado de los muertos, no tengo yo tiempo para estar aquí fingiendo santucho. Tengo bastante acá para hacer mucho dinero. Muchísimo dinero. O ser político allí, meneándome allí enfrente del público de Los Ángeles. Voten por mí, que estoy en contra del aborto. Voten por mí, estoy a favor del aborto. Voten por mí, quiero arreglar las calles de Compton. Voten por mí, no voten por nada, ya voten por Cristo Jesús. Aleluya. Él merece el voto. No se quiebren las manos, rogando que de alguna manera, y dice, porque el testigo me es Dios. Ok, bueno, un momentito, me estoy adelantando. ¿Quién dijo así es? ¿Dónde voy, Edgar? En el 5, ¿verdad? ¿Por qué recibimos la gracia y el apostolado? Mira, ahí nos atoramos en la palabra gracia un ratito. Para la obediencia a la fe. Qué precioso esta frase, ¿verdad? La obediencia a la fe. Él es el llamado apóstol a predicarle a qué tipo de personas, judíos o gentiles, ¿verdad? Y dice él ahí, para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, en panta ta ethnes, ¿verdad? Por amor de su nombre. O sea, que el apóstol Pablo ha sido señalado. Apóstol significa mandado, enviado con un cargo. El cargo del enviado es predicarle a los gentiles, aunque él es judío y platica en el griego común, en latín y hebreo. Recibimos la gracia y el apostolado, o sea, recibimos el don del apostolado para la obediencia a la fe, o sea, para que también los gentiles, ¿verdad?, obedezcan la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Que es tener fe en Cristo Jesús, el que Dios ha mandado para que nosotros recibamos nuestra salvación. Esa es la obediencia a la fe, ¿verdad? Para que no sea esa frase muy oscura. ¿Usted me entiende? The obedience of faith, that is to obey the will of God by having faith in Christ Jesus, Lord and Savior, that God provided for our justification, for our righteousness. Él quiere que todos, todo el mundo. ¿Qué pasó con los judíos? Embotaron el evangelio. Como una nación, en vez de ser los apóstoles de Dios al mundo, embotaron la bendición a sí mismo y aislaron al demás del mundo. Era el derecho de los judíos gozarse en el evangelio de Dios, pero en vez de hacerlo, ¿verdad?, se embotaron ellos en la fe y es ahora nosotros somos el pueblo elegido de Dios y nadie más. No, todos hemos sido llamados. Van a ver, miren lo que dice de la fe en todas las naciones por amor a su nombre, ¿verdad? Dice, porque recibimos la gracia por amor de su nombre, ¿verdad? Amor, ¿qué significa la frase? What does it mean? For the sake of his name. Por amor a su nombre. Amados, ¿cuántos han amado a alguien tanto que uno quiere representarlos? ¿Me está escuchando? Por amor a su nombre. Me acuerdo en los días medievales, cuando ¿cómo se llama este tipo? Ignacio de Loyola o Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Ellos cargaban por el amor él cargaba, Don Quijote de la Mancha cargaba por amor del nombre de Dulcinea. ¿Me está escuchando? Por amor de su nombre, él salió a la batalla, ¿verdad? Peleando en contra de los grandes abanicos.
como menso. Pero quiero usar eso para enseñarle que es bonito pelear por el nombre de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno va manejando esos carros de NASCAR, está manejándolo por el nombre de Chevy, por el nombre de Ford. Ahí lleva el nombre del carro, Toyota. Ahí lleva el nombre del carro, Honda. ¿Usted me entiende? Están manejando por amor, ¿a qué? Al nombre. Entonces nosotros estamos viviendo obedientes a Cristo Jesús en el mundo por amor del nombre de Cristo Jesús, representándolo en Los Ángeles, en el trabajo, en el hospital, en el cuarto de cirugía, representando en las calles, representando en las escuelas, sin vergüenza. No que ustedes sin vergüenza, pero sin pena y vergüenza, representando a Cristo donde quiera que tú estés. No hay tímido escondiendo la cruz cuando entra a la cantina, cerrando la Biblia cuando está comiendo con sus amigos en el trabajo. ¿Cuántos le tienen vergüenza a Cristo? Ay, ya comenzó el pastor a hablarle a la gente ahí de Cristo en este juego de béisbol. Me voy a hacer allá a la yarda 30. ¿Cuántos tienen vergüenza? Aquí está una corrección, amados. Si tú tienes pasión por el que murió por ti, si tú tienes amor por el que salvó tu alma, si tú tienes consideración y compasión, si tú tienes orgullo que tú eres cristiano, no vas a tener vergüenza de hablar de Cristo ni huir de Cristo, porque Él es tu Salvador y tu Señor. A la brava y que caiga. Y que si no le gusta, salimos de restaurante a un pleito. Nos damos una agarrada pentecostal. Yo así soy. Como dice la familia Canales, si usted está en pleito, quiere estos amigos. Si hay un pleito, usted quiere a un Canales a su lado. Pero si hay un problema grande y no le puedo ayudar, quiere a Cristo de su parte. Aleluya. Gloria a Dios, no se asuste. Porque testigo es mi Dios. Dice, llamados, mire, el 7. No, el 5. Llamados a ser de Jesucristo. ¿Llamados a ser de quién? ¿Cuántos son de Jesucristo aquí? Alce la mano. If you're of Jesus Christ, raise your hand right now. If you're not, think about it seriously. Seriously, it could be worse for you. ¿Cuántos son de? How many of you are of the devil? Raise your hand. Son del diablo, alce la mano. Ni se rasque. Mi hermano se rascó la oreja. Es del diablo. Es del diablo, la hermana. Mírela. Se agarró aquí la barba. ¿Verdad? You don't want to be of the devil. I want to be of God. Because God created me and gave me life and gave me breath and gave me my wife and gave me my children and gave us this church. Praise God. Make up your mind one way or the other. Don't let a truck hit you on the freeway riding on the fence. Because then you'll spend eternity, and then you have to say to God, when God says, what did you do with Jesus? Well, I wasn't so sure. You weren't sure for 20 years? Llamados a ser santos. Aleluya. Llamados. Calúmenos. Llamados. O sea, en inglés, call. Caleo. Ahí se ve la voz y la palabra en inglés. Caleo. Call. Que es una gran invitación. O sea, en vez de decir llamados, ve ahí. Invitado, Haroldo. Eres invitado al banquete de Cristo Jesús. Te ha mandado una invitación al cumpleaños que dice RSVP, responde si puedes. Has sido invitado, mi brodita, aquí con los brazos cruzaditos. Has sido invitado, brother, llamado. Y mire cómo dice, a ser santos. Nunca le llama el apóstol Pablo a nadie santo individualmente. Somos santos en comunidad.
Somos santos en grupo. ¿Va? Hagioi. Santos. Gracia. Wow. Favor inmerecido. Favor inmerecido. Salvación sin merecerla. Justificación sin tener que hacer nada por ella. El más vil pecador que tiene fe es declarado justo por Dios. Declarado justo. No que en realidad es justo en su corazón, ni lo piense, es declarado. Pasa a vosotros. Pax vobiscum, dice el sacerdote. Pax vobiscum. Paz. La paz que tienes con Dios cuando el pecado que ha creado enemistad entre ti y tu conciencia, entre ti y tu Dios, cuando esa enemistad ha sido removida por la fe y la obediencia en Cristo, hay paz ahora. Porque cuando uno no quiere arrepentirse, ¿me está escuchando, mija? Cuando no quiere arrepentirse de sus pecados, no hay paz entre ti y Dios, y no hay paz entre ti y tu conciencia. Pero la paz de Cristo sea con ustedes. Bueno, quisiera terminar, pero me están dando ganas de seguir hasta la 1. Pero ahí vamos a parar. Por ahora, entendiendo donde dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les trae un saludito. Me gusta donde dice el apóstol Pablo, ahí donde dice a todos los que están en Roma. Ahora estamos en Los Ángeles. Dice santos en Roma, santos en Los Ángeles, luz en medio de tinieblas. Roma era un lugar muy oscuro bajo el emperador Nerón. Era un lugar malvado, era un lugar perdido, era un lugar horrible. Pero ahí es donde Dios quiere los santos, para que seamos sal y para que seamos luz. Te está llamando a ti a ser luz y a ser sal en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puestos de pie? Puestos todos de pie. Inclinen sus rostros, por favor. Inclinen su rostro, por favor. Cerraos los ojos. Este es momento particular, privado. Voy a hacer una pregunta, mijo. Mientras que estemos todos compartiendo este momento. Siempre hacemos esta pregunta. Quisiera ver si hay alguien aquí que no está bien con su Dios. O sea, puede ser que ni conozcas a Cristo. Y cuando la palabra de Dios se predica y te redarguye, te sientes incómodo o incómoda porque no has arreglado tus asuntos con el Dios que justifica al pecador. No tienes que hacer nada. You don't have to perform for God. Jesus took the penalty of your sins on the cross and arose from the dead in 3 days. Si hay alguien que quiere decir, pastor, mire, yo quiero aceptar la fe en Cristo. I want to accept faith in Christ. If that's you, would you raise your hand just very quickly? Alza la mano. Rápido, rápido. Álzala. Vamos a orar. We're going to pray. ¿Habrá alguien? Muy bien. Hay un brother. ¿Habrá alguien más? Muy bien. Hay
Otra persona allá, Dios te bendiga. Te bendiga, hijo. Muy bien, puede bajar su mano. And let's all pray together. Vamos todos a orar juntos. Señor y Padre, juntos, Señor y Padre, Dios mío, te pido perdón por mis muchas faltas. He aprendido ahora que te has revelado en Cristo Jesús, y ahora declaro mi fe en Él. Viviré por Él, sabiendo lo que Él hizo por mí y que resucitó entre los muertos poderosamente. Perdona mis pecados, límpiame de todo mal, y prometo servirte desde ahora en adelante y vivir por tu nombre. En el nombre de Cristo te lo pido, Padre mío. Amén. Los declaro justificados en el nombre de Cristo.